En esta sección vamos a hablar acerca de la intensidad. En música electrónica la intensidad puede estar referida a diferentes fuentes, cuerpos y objetos, y por lo tanto se van a utilizar diferentes unidades de medida. ¿Sí? Entonces, se puede medir la intensidad midiendo las variaciones de presión que se producen en el aire, como consecuencia de las ondas sonoras. Estas variaciones de presión se van a medir a partir de una unidad conocida como microbar, y no a partir de bares que expresan unidades de presión mayores. En una escala de audibilidad que utilice microbares, se pueden establecer dos puntos o umbrales. El umbral de audición, que es el punto a partir del cual el sonido comienza a ser percibido, y tiene un valor de 0,0002 microbar. Y el umbral del dolor es el punto a partir del cual el sonido comienza a ser percibido como dolor y tiene un valor aproximado de 200 microbares. Sin embargo, existen otras medidas para medir sonido. Una de ellas es el decibelio. El decibelio, lo que ocurre es que no es una unidad de medida en sí misma y por lo tanto carece de valor como tal. El decibelio lo que en realidad permite es establecer una relación o comparación entre dos cantidades, en este caso intensidad. Por esto es posible afirmar que un sonido es superior o inferior a otro en 6 decibelios, por ejemplo. Para establecer al decibelio como unidad de medida de presión acústica, es necesario establecer algún nivel de referencia. El nivel de presión acústica es una escala que utiliza el decibelio, que está expresada en decibelios y utiliza el rango de audibilidad como punto cero de referencia y equipara ese rango a 0 dB SPL. En el siguiente gráfico podemos ver un poco esto. En este gráfico se analiza la sensibilidad del oído a las diferentes frecuencias en función de la intensidad del sonido. ¿Sí? El nivel del sonido está expresado en volumen y en intensidad. El volumen está referido a tal como el sonido es percibido por el oído y se expresa en Fons. Y la intensidad está referido a cómo el sonido es emitido por los instrumentos y se expresa en decibel, en dBSPL. Como vemos, cada curva expresa diferentes niveles de volumen. La curva inferior representa el umbral de audición y la curva superior representa al umbral del dolor. Lo interesante es ver en esta curva cómo cada curva presenta los niveles de intensidad que serán necesarios dar a todas las frecuencias para que suenen con el mismo nivel de volumen aparente que las frecuencias de 1000 Hz de referencia, que son las que se encuentran en el centro. Una cuestión interesante a detallar es el refuerzo de intensidad que serían necesarios dar a las frecuencias más graves para que éstas puedan ser escuchadas. En un equipo de audio normalmente el sonido se mide en intensidad y no en volumen. Por lo tanto, si el potenciómetro de intensidad se encuentra abajo, no se escucharán las frecuencias más graves. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay que amplificar música orquestal, porque allí tendremos diferentes instrumentos que emitirán sonidos a diferentes frecuencias. Pongamos un ejemplo de música orquestal.
Bueno, como vemos en este ejemplo de música orquestal, encontramos simultáneamente tocando un violonchelo, un contrabajo y un violín, que son instrumentos que tocan sonidos, como dijimos, a diferentes frecuencias. Lo anteriormente expuesto nos permite hablar del margen o rango dinámico. El margen o rango dinámico es muy importante porque nos da una idea acerca de la respuesta óptima de un equipo y los niveles que un equipo puede los niveles de señal que un equipo puede procesar. Podemos establecer dos límites, un límite superior y un límite inferior. El límite superior está delimitado por la cantidad o nivel de señal que un equipo puede procesar antes de que se alcance la distorsión. Y el límite inferior viene delimitado por el nivel de ruido de ese equipo. Por ejemplo, si tomamos un equipo, el nivel de ruido podría ser escuchado girando el potenciómetro de volumen al máximo en un momento en que el equipo no esté emitiendo ninguna señal de audio. Se escucha un cierto, digamos, el ruido de fondo del equipo. Ahora bien, la señal de distorsión, la distorsión sonaría algo así. Que es el límite superior, digamos. Bien, habiendo dicho esto, pongamos un ejemplo de ondas de audio. En este ejemplo representa dos ondas de audio, ¿no? En el primer caso, la primera onda de audio alcanza picos que no superan el máximo admisible de la señal que puede ser procesada por un equipo. En el segundo caso, representa otra onda de audio y en ese caso los picos o máximos de esa onda superan el nivel máximo admisible que ese equipo puede procesar. Por lo tanto, en este caso, en el segundo caso, se produce distorsión. Por último, podemos referirnos a la intensidad de los armónicos. Sabemos que el timbre de una fuente sonora depende de la cantidad de armónicos contenidos en un sonido y sus intensidades relativas. Para delimitar la importancia de la intensidad de esos armónicos contenidos en un sonido, nos podemos referir al espectro armónico de dos ondas muy utilizadas en síntesis. Estas son la onda cuadrada y la onda triangular. En este esquema se visualiza el espectro armónico de una onda cuadrada y una onda triangular. Como vemos, ambos espectros, ambas ondas, contienen los mismos armónicos, es decir, todos los armónicos impares. La diferencia radica en que en el caso de la onda triangular, la intensidad de los armónicos es mucho más baja y por lo tanto el timbre de esta onda es muy cercano al de una onda sinusoidal que representa el tono puro, ¿no? Y el timbre de esta onda es muy lejano al de la onda cuadrada. Veamos cómo suenan ambas ondas. Una onda cuadrada sonaría entonces así. Y una onda triangular tendría esta sonoridad.